Sean bienvenidos a esta clase de inglés de séptimo grado para la semana número 6. Comenzamos. Lo primero que vamos a copiar, aparte de la fecha, es la fase y la semana. Luego vamos a copiar el contenido. Content, Classroom Items, Personal Items. También analizamos el indicador de logros para esta semana. 2.15. Write the correct form of the plural of nouns. Y los productos. Escritura correcta de los sustantivos plurales. Uno. Actividades. 1.1. Activation. Observa la imagen y responde las siguientes preguntas. Tienes que contar los objetos para responderlas. Y aparte tenemos la indicación en inglés. Look at the picture and answer the following questions. Acá podemos ver en la imagen muchas cosas de las cuales casi todas están dentro de nuestros bolsones. Así que esto es lo que vamos a analizar respecto a las preguntas. Y acá tenemos las preguntas. Entonces vemos esta estructura que nos pregunta cuántos de algo específico podemos ver. Y así lo vamos a resolver. Lo primero que vamos a hacer es identificar el elemento que se nos está pidiendo buscar. En la primera es books. En la segunda es erasers. En la tercera es markers. En la cuarta es backpacks. Y en la quinta es pencil sharpeners. Notamos que la primera parte es lo mismo, que significa cuántos, luego tenemos los elementos y luego la pregunta ves, es decir, ¿cuántos elementos ves? Y ahora nos vamos a lo específico, a la primera. How many books do you see? So we have to look for the books in all these pictures. And we have found some books over here and here. So the answer is 6. Y como me preguntaron con el verbo ver, ¿sí? Entonces voy a responder con el mismo verbo. How many books do you see? I see 6 books, que es la cantidad que encontramos en este lado. Number 2. How many erasers do you see? Entonces hemos identificado acá un borrador. We have identified an eraser here, but remember that almost any pencil has an eraser. So we have 2 erasers. Y nos queda de esta manera. How many erasers do you see? I see 2 erasers. Number 3. How many markers do you see? As you can see here, we have found 4 markers. Y nos queda así. How many markers do you see? I see 4 markers. Number 4. How many backpacks do you see? Because it is common that we only have one backpack, so we can see here only one backpack. How many backpacks do you see? I see one backpack. Number 5. How many pencil sharpeners do you see? Podemos ver acá en este grupo, está un poco manchada esa, pero igual está ahí. So we can see 3 pencil sharpeners. How many pencil sharpeners do you see? I see 3 pencil sharpeners. Y de esta manera nos va a quedar esta parte.
Recuerden que deben de tratar de resolverlo en casa por ustedes mismos y que esto solo les sirva de guía o para comprobar que lo han hecho muy bien. 1.2 Presentation. En inglés, los sustantivos, nouns, se dividen en dos grandes categorías: contables, countable, e incontables, uncountable. Los sustantivos contables, countable nouns, se dividen en dos categorías más: singulares y plurales, singular and plural. Los sustantivos plurales se dividen en otras dos categorías: regulares e irregulares, regular and irregular. Estudia las siguientes reglas en inglés para formar sustantivos regulares e irregulares. Para entender mejor lo anterior, me tomé la libertad de crear este pequeño diagrama sobre los nombres, de nouns. Tenemos nouns que se dividen en countable and uncountable, y a su vez los countable nouns se dividen en singular and plural, lo que a su vez de plural nouns se dividen en regular and irregular. Esto es lo que se acaba de explicar en la parte anterior. Seguramente en su handout van a notar que acá dice 1.3 Practice, pero este es un pequeño error de texto el cual se movió de una sección a otra. Es decir, esto no va acá todavía, así que lo vamos a omitir. Y ahora pasamos a estudiar lo que son las reglas de los regular plural nouns and the irregular plural nouns. Comenzamos con los regular plural nouns. Tenemos la primera regla. To most nouns add s. Para la mayoría de los nombres solo vamos a agregar s al final. Y tenemos un par de ejemplos: chicken, chickens; car, cars. Siguiente regla. If the noun ends in consonant plus y, change y to ies. Así que nos dice esta regla que si el nombre termina en consonante más y, vamos a cambiar esa y por ies para formar el plural. Y tenemos un par de ejemplos: baby, babies. Hemos visto cómo se cumple la regla acá, cambiando la y por ies y así formar el plural. Cherry, cherries. También acá se cumple la regla. Siguiente regla. If the noun ends in s, sh, ch, x, and sometimes o, add es. Si el nombre termina en los sonidos s, sh, ch, x, y algunas veces o, hay que agregar es. Veamos los ejemplos. Class, classes. Tenemos este de acá que se cumple. Bush, bushes. Tenemos este de acá. Church, churches. También se cumple esta regla de acá o esa terminación. Fox, foxes. También esta de acá. Y acá tenemos esta palabra que se les ha ido o le hace falta una letra. Así que la corregimos y decimos mango, mangoes. Es lo que nos dice la regla acá, que terminan en sonido O. Tomato, tomatoes. Y para terminar, regular plural nouns, vamos a la siguiente. If the noun ends in f or f, change f or f to ves. Es decir, si el nombre termina en f, fe, vamos a cambiar esa f o esa fe por ves. Veamos el ejemplo. Los que terminan con
F. Live, lives. Los que terminan con FE. Wife, wives. Y vemos que se ha cumplido la regla. Ahora vamos a repasar irregular plural nouns. En este caso son irregulares porque no terminan en letra S. Es decir, no se aplica ninguna regla de las que acabamos de ver en el caso de los regular plural nouns. Estos son irregular. Vamos a ver. Tenemos acá singular en plural. El singular nos va a decir o nos va a ayudar a ver cuáles son las inflexiones que tiene la palabra respecto a su plural irregular. Todos estos singulares son de un plural irregular. Comenzamos. Person, people, woman, women. Quiero que notemos que la pronunciación del plural de mujer en inglés, aunque acá no hay una letra I, pero se pronuncia women. Man, men. Child, children. Mouse, mice. Y acá se repiten de nuevo estas palabras que ya las vimos acá, que sería estas de acá, ya las habíamos pronunciado. Continuamos. Dear, dear. En esta irregularidad vemos que ya tanto el singular como el plural es el mismo. Dear. Y el mismo caso es en fish. Fish, fish. Ya sea one fish, two fish, es lo mismo. Y vamos a un caso muy particular. El caso de los que tienen doble O en su forma singular. Goose. Vemos que tiene doble O. Para formar su plural en esta irregularidad hay que cambiar la doble O por doble E. Así que pasamos de goose singular to geese plural. Tooth, teeth, foot, feet. Y de esta manera hemos analizado los irregular plural nouns o los nombres plurales irregulares. 1.3 Practice. Escribe los siguientes sustantivos en su forma plural. Como vemos, acá es donde comienza realmente la sección 1.3, debajo de esta parte en la cual nos explican las reglas de los regulares e irregulares. Acá tenemos una serie de palabras y les vamos a aplicar las reglas para, para tener su plural y así corroborar de que sean regulares o irregulares. Y aplicando las reglas nos debe de quedar de esta manera. En el caso de Apple, como la mayoría de las palabras que son regulares, tenemos brush, sonido sh, sandwich, sonido ch. City, cuando terminamos con una consonante más la letra Y. Potato, sonido O. Y los que son irregulares, el caso de women and people. Y además de los que terminan en sonido con F, scarf, scarves. Repitiendo de que esta parte la deben de hacer por ustedes mismos. Es sencillo, solo tienen que consultar acá de nuevo lo que son las reglas para poder formar los plurales, ya sean regulares o irregulares. Pero acá se los pongo por si los quieren consultar después de que ustedes los han resuelto. 1.4 Production. Haz una lista de las cosas que tienes dentro de tu bolsón. No olvides escribir there is con los sustantivos singulares y there are con los sustantivos plurales. Tenemos acá un par de ejemplos. Cuando es un elemento, por ejemplo, one sharpener, decimos there is. Pero si son elementos plurales, por ejemplo, los lápices de color suelen ser más de uno,
Entonces decimos, aquí mencionan 10. There are 10 colored pencils. Esta parte sí debe ser resuelta individualmente porque solo ustedes saben qué es lo que tienen dentro de su bolsón. Sin embargo, les voy a dar un par de ideas de las cosas que suelen estar dentro de los bolsones. Así que acá les dejo algunas de las cosas que probablemente pueda haber dentro de sus bolsones, pero repito, solo ustedes sabrán qué es lo que tienen. Así que pueden tomar esto como ejemplo y asegúrense de ver cuáles son singulares para usar there is y cuáles son plurales para usar there are. Ahora hacemos un repaso de lo que tenemos que copiar en el cuaderno. Aparte de la fecha, van a copiar la fase de la semana, también los contenidos, los indicadores de logros y productos no los van a copiar. También van a copiar las indicaciones del 1.1, ya sea en inglés, en español o en inglés. Lo que son estos dibujos los van a pegar. Las preguntas, las cuales tienen que copiar, además las van a resolver. En el 1.2 van a copiar toda esta información y recordarles que este 1.3 va después de estos cuadros. Sería ideal de que copiaran todos estos cuadros, pero que lo hicieran en orden, por ejemplo, de esta manera. Y luego al terminar este se pasarán al que está a este lado. Y después de eso pasarán a copiar los nombres plurales irregulares. Sin embargo, si alguien quiere pegar toda esta información, está bien que lo haga, pero que tome en cuenta las anotaciones y las inflexiones que están pintadas de color rojo para que pueda aprender sobre estas reglas. Luego copien acá la actividad 1.3 Practice, 1.3 Practice y van a escribir esta indicación, al igual que van a escribir esta lista de nombres y van a resolverlo. Por último, van a copiar toda esta parte, incluidos los ejemplos, y luego van a resolver con lo que ustedes tienen dentro de su bolsón, como se explicó en clase. Finalmente tenemos los links. Observa el siguiente video sobre las reglas de escritura de los sustantivos plurales. Aquí hay un video muy importante. Y además los criterios de evaluación que están basados en los sustantivos plurales escritos correctamente. Hemos terminado acá la clase para esta semana. Gracias por su atención y nos vemos en la próxima.